¿Por qué tienes sueños enormes, planes claros y aún así sigues sin moverte? ¿Por qué cada día dices mañana empiezo y ese mañana nunca llega? ¿De verdad eres perezoso o tu cerebro te está saboteando sin que lo notes? Hay una razón profunda por la que fallas incluso cuando lo deseas con fuerza. Y lo más inquietante es esto. No tiene nada que ver con la disciplina. Quédate porque cuando entiendas esto tu forma de actuar cambia desde la raíz. Durante mucho tiempo te han hecho creer que el problema eres tú, que si no actúas, si pospones, si abandonas tus objetivos, es porque eres perezoso o débil. Pero el contenido original deja algo muy claro desde el inicio. La pereza no es un rasgo de personalidad, es un comportamiento que el cerebro aprende para protegerse. Tu mente no está diseñada para perseguir sueños grandes, sino para evitar el dolor y conservar energía. Cada vez que te enfrentas a una tarea difícil, incierta o que no ofrece una recompensa inmediata, el cerebro lo interpreta como una amenaza. No porque sea peligrosa, sino porque requiere esfuerzo sin garantía de placer. Y cuando eso ocurre, activa un mecanismo automático, la evitación. Por eso no te cuesta ver videos, revisar el teléfono o perder el tiempo, pero sí te resulta casi imposible empezar aquello que realmente importa. No es falta de voluntad, es una respuesta biológica. El cerebro busca lo cómodo, lo conocido y lo inmediato. Todo lo demás se percibe como riesgo. El problema aparece cuando repites este patrón día tras día. Cada vez que evitas actuar, refuerzas la idea de que huir es la opción correcta. Con el tiempo, ese comportamiento se convierte en un hábito, y entonces llega la culpa. Te juzgas, te comparas con otros y piensas que algo en ti está roto, pero no lo está. El contenido insiste en que entender esto es fundamental porque cambia por completo la perspectiva. Si la pereza fuera quien eres, no habría solución. Pero si es solo un patrón aprendido, entonces puede desaprenderse. Y ese es el punto de partida real para cualquier cambio duradero. Antes de hablar de disciplina o motivación, primero hay que entender cómo reacciona tu cerebro frente a los grandes objetivos, porque ahí es donde comienza el verdadero problema. Cuando te propones una meta grande, no sucede lo que imaginas. No aparece una oleada de energía ni claridad. Al contrario, el contenido original explica que el cerebro entra en un estado de alarma silenciosa. No lo notas conscientemente, pero por dentro ocurre algo decisivo. La mente detecta incertidumbre, complejidad y esfuerzo prolongado. Para el cerebro primitivo, un objetivo grande no es inspirador, es una amenaza. Es demasiado abstracto, demasiado lejano y sin una recompensa inmediata visible. Decir quiero escribir un libro, quiero cambiar de vida o quiero empezar un negocio no le da al cerebro un camino claro. Solo le muestra un enorme espacio de esfuerzo sin garantías. Y cuando no hay garantías, la reacción automática es detenerse. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que no actúan porque no quieren lo suficiente. Pero el contenido es claro. Cuanto más grande y difuso es el objetivo, más difícil resulta empezar. El cerebro no sabe por dónde comenzar, y ante esa confusión, elige la inacción. Esto explica por qué puedes pasar semanas pensando en una meta sin dar un solo paso real. No es falta de deseo, es falta de claridad operativa. El cerebro necesita tareas pequeñas, concretas y manejables para sentirse seguro. Cuando no las tiene, entra en modo de evitación. El error más común es intentar forzarse a actuar a lo grande desde el primer día. Eso solo aumenta la resistencia interna. En cambio, el contenido propone una idea clave: reducir el objetivo hasta que deje de asustar. No eliminar la ambición, sino dividirla en acciones tan pequeñas que el cerebro no tenga razones para huir. Cuando haces esto, algo cambia. La mente deja de ver una montaña imposible y empieza a ver un solo paso. Y ese paso, por pequeño que sea, es suficiente para romper la parálisis inicial. Pero incluso con objetivos pequeños hay un enemigo que sigue presente, y ese enemigo es confiar en la motivación. Muchas personas creen que el día que sientan la motivación adecuada, todo cambiará. Que cuando aparezca la energía, la claridad o las ganas, por fin actuarán. Sin embargo, el contenido original desmonta esta idea con contundencia.
La motivación no es una base fiable para el cambio, es una emoción pasajera. La motivación aparece cuando algo es nuevo, emocionante o cuando imaginamos el resultado final, pero desaparece en cuanto el proceso se vuelve repetitivo, incómodo o aburrido. Y la mayoría de los objetivos importantes son exactamente eso: largos, monótonos y llenos de momentos poco gratificantes. Confiar en la motivación es como confiar en el clima para planear tu vida. Las personas que parecen disciplinadas no lo son porque siempre tengan ganas, sino porque han construido sistemas que funcionan incluso cuando no hay deseo. El contenido explica que la acción no debe depender de cómo te sientes, sino de lo que está programado. Horarios claros, rutinas simples y decisiones tomadas con antelación eliminan la fricción mental. Cuando todo depende de la motivación, cada día se convierte en una negociación interna. ¿Lo hago ahora o después? ¿Tengo ganas o no? Esa negociación consume energía y termina casi siempre en postergación. En cambio, cuando la decisión ya está tomada de antemano, el cerebro no discute, simplemente ejecuta. Este cambio de enfoque es crucial. No se trata de ser más fuerte mentalmente, sino de ser más inteligente con tu entorno y tus hábitos. El contenido subraya que incluso las personas más exitosas tienen días sin ganas. La diferencia es que no esperan a sentirse bien para actuar. Pero incluso con sistemas y rutinas hay otro obstáculo poderoso que sigue saboteando tus esfuerzos sin que lo notes: la búsqueda constante de placer inmediato. El contenido original señala un problema que hoy es imposible ignorar. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para captar nuestra atención y ofrecernos placer inmediato. Redes sociales, videos cortos, notificaciones constantes. Todo está optimizado para generar picos rápidos de dopamina con el mínimo esfuerzo. El cerebro aprende muy rápido. Cuando descubre que puede obtener una sensación de recompensa en segundos, empieza a comparar todo lo demás con esa facilidad. Frente a esto, cualquier tarea importante, lenta o compleja, parece aburrida, pesada y poco atractiva. No porque realmente lo sea, sino porque compite contra estímulos artificialmente intensos. Aquí ocurre algo clave. No es que hayas perdido interés en tus objetivos, es que tu umbral de dopamina está desajustado. El contenido explica que cuanto más consumes gratificación instantánea, menos tolerancia tienes al esfuerzo prolongado. Tu cerebro se vuelve impaciente, quiere resultados rápidos o nada. Por eso, incluso cuando te sientas a trabajar, tu mente busca excusas para escapar. Revisar el teléfono solo un minuto, abrir una pestaña más, distraerte sin darte cuenta. No es falta de control, es condicionamiento. El cerebro ha aprendido que huir es más placentero que quedarse. La solución que plantea el contenido no es fuerza de voluntad extrema, sino rediseñar el entorno. Hacer que las distracciones sean difíciles y que la acción correcta sea lo más sencilla posible. Quitar aplicaciones, bloquear accesos, preparar el espacio de trabajo con antelación. Cuando reduces el acceso al placer fácil, algo sorprendente ocurre. Las tareas importantes dejan de parecer tan insoportables. No se vuelven mágicamente divertidas, pero sí tolerables, y eso es suficiente para avanzar. Sin embargo, incluso cuando el entorno está a tu favor, todavía existe un obstáculo final: el momento exacto en el que debes empezar. Y ahí entran en juego reglas simples que cambian todo. El contenido original introduce aquí una idea aparentemente simple, pero extremadamente poderosa. El mayor enemigo no es la dificultad del camino, sino el inicio. Empezar es el punto donde la mayoría fracasa, no porque la tarea sea imposible, sino porque el primer paso parece desproporcionadamente pesado. La regla de los 2 minutos surge como una respuesta directa a este problema. El principio es claro: si una tarea parece demasiado grande, redúcela hasta que puedas hacerla en solo 2 minutos. No para terminarla, sino solo para empezar. El cerebro no se resiste a algo que parece pequeño e inofensivo. Cuando dices, voy a trabajar 2 minutos, la mente deja de activar alarmas. No hay amenaza, no hay compromiso a largo plazo, solo 2 minutos. Pero una vez que comienzas, algo cambia. El contenido explica que la acción genera impulso,
y ese impulso hace que continuar sea mucho más fácil que empezar. Este enfoque rompe una creencia peligrosa, la idea de que necesitas sentirte listo antes de actuar. En realidad es al revés. Es la acción la que crea la sensación de estar listo. Cada pequeño movimiento reduce la fricción mental y aumenta la confianza. El texto original insiste en que no se trata de engañarse, sino de colaborar con el cerebro en lugar de luchar contra él. Si sabes que tu mente evita lo grande, entonces preséntale lo pequeño. Si sabes que huye del esfuerzo, entrégale pasos manejables. Con el tiempo, estos inicios diminutos construyen hábitos sólidos, no porque cada sesión sea perfecta, sino porque la repetición constante elimina la resistencia inicial. El progreso real no nace de grandes explosiones de esfuerzo, sino de comienzos constantes que parecen insignificantes. Pero incluso con esta regla todavía existe un momento crítico, esos segundos antes de actuar, cuando el cerebro intenta convencerte de no hacerlo. Para ese instante exacto, el contenido propone otra herramienta clave. El contenido original deja claro que el verdadero cambio no ocurre cuando todo va bien, sino cuando no tienes ganas, estás cansado o desmotivado. Es ahí donde un sistema marca la diferencia. Porque los días difíciles no son la excepción, son la norma. Un sistema no depende de fuerza de voluntad, depende de estructura. El texto explica que cuando decides de antemano cuándo, dónde y cómo vas a actuar, eliminas la necesidad de pensar. Y cuando no tienes que pensar, no hay espacio para la excusa. El cerebro simplemente sigue el guión. Por eso las personas que avanzan de forma constante no se preguntan cada día qué hacer. Ya lo saben. Tienen bloques de tiempo definidos, tareas claras y un entorno preparado. No es rigidez, es claridad. Y la claridad reduce la fricción mental de forma drástica. Otro punto clave es bajar el estándar inicial. El contenido insiste en que intentar hacerlo todo perfecto desde el principio es una forma elegante de no hacer nada. Un sistema efectivo prioriza la consistencia sobre la calidad inicial. Mejor hacerlo mal que no hacerlo, porque lo imperfecto se puede mejorar, lo inexistente no. También se aborda la importancia de eliminar decisiones innecesarias. Cuantas más elecciones tienes que hacer, más energía consumes. Un sistema bien diseñado reduce estas decisiones al mínimo. Mismo horario, mismo lugar, mismo ritual de inicio. Todo esto le dice al cerebro que no hay negociación. Finalmente, el contenido subraya que un sistema no es una cárcel, es una red de seguridad. En los días buenos te impulsa, en los días malos te sostiene, y con el tiempo esa repetición constante redefine tu identidad. Ya no eres alguien que intenta empezar, eres alguien que simplemente hace. Solo queda una última pieza para cerrar todo este proceso. Entender por qué este cambio, aunque parezca pequeño, tiene un impacto profundo y duradero en tu vida. El contenido original cierra con una idea poderosa que conecta todo lo anterior. El cambio duradero no nace de un momento de inspiración, sino de la identidad que construyes a través de acciones pequeñas y repetidas. No es lo que haces una vez, es lo que haces incluso cuando nadie te ve. Cada vez que empiezas, aunque no tengas ganas, le envías un mensaje claro a tu cerebro. No le dices, soy motivado, le dices, soy alguien que actúa. Y ese mensaje, repetido día tras día, empieza a reemplazar la antigua narrativa de duda, culpa y postergación. Por eso el texto insiste en que no debes obsesionarte con resultados rápidos. El verdadero progreso ocurre de forma silenciosa. Un día te das cuenta de que ya no negocias tanto contigo mismo, que empezar ya no duele igual, que el esfuerzo, aunque sigue ahí, deja de ser un enemigo constante. El cerebro aprende por evidencia, no por promesas. No le importa lo que dices que harás mañana, solo registra lo que hiciste hoy. Cada pequeño paso, por insignificante que parezca, se acumula. Y con el tiempo, esa acumulación redefine lo que crees posible para ti. El contenido también deja claro que recaer no significa fracasar. Habrá días en los que no cumplas, en los que vuelvas a evitar, en los que sientas que retrocedes.
Pero la diferencia ahora es que sabes por qué ocurre y cómo volver al camino. Ya no te atacas, corriges. Cuando entiendes cómo funciona tu cerebro, dejas de luchar contra él y empiezas a trabajar con él. Y ahí es donde todo cambia. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves más estable frente a ella. Al final, no se trata de vencer la pereza, ni de encontrar la motivación perfecta. Se trata de construir un sistema tan simple y humano que incluso en tus peores días sigas avanzando un poco. Y ese poco, sostenido en el tiempo, lo cambia todo.